amigos de Alerta Cristiano, una vez más con ustedes. De hecho, este segundo programa van a ver que tengo la misma ropa del anterior, y lo debo decir porque el invitado no dejé que se fuera. Lo retuve y grabamos un segundo programa por la importancia de la temática que utilizamos. Amigos, como todas las semanas, Eduardo García Resach, servidor de ustedes, cristiano, abogado en la práctica privada de la profesión. Amigos, tengo que comenzar compartiéndoles la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículo 3. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Que esta palabra nos siga a través del programa, esté con nosotros, haga mella en nuestros corazones, y vamos a hablar ahorita más, un poquito más de esto del corazón. ¿En dónde es que se tiene que hacer la mella? Amigos, enseguida introduzco a nuestro invitado, que ya ustedes lo conocen porque en el programa anterior estuvo con nosotros. Se trata del doctor Héctor Colón Santiago, neurocientífico, teólogo y educador, fundador internacional de la disciplina de neuroteología cristiana. Bienvenido una vez más, doctor Colón. Gracias por la gentil invitación. Aquí estamos nuevamente para compartir el conocimiento y que el pueblo sea edificado en Amén. este espacio de programa que tenemos. Les mencioné, ¿verdad?, que lo retuve, así que hemos grabado dos programas, uno corrido, uno detrás del otro. En el anterior programa, doctor, pudimos elaborar las principales ideas de la neuroteología cristiana. Pero quiero en este primer segmento repasar, nada más, quiero repasar dos conceptos, neurociencias. La ciencia o la disciplina académica que estudia el cerebro humano con todas las funciones fisiológicas, anatómicas, biológicas, moleculares que ocurren en el cerebro, y la teología cristiana desde el punto de vista de la fe cristiana, que trata de entender cómo el proceso de naturaleza espiritual de esa fe cristiana encontramos que se daba en el cerebro. Y quiero hacer una aclaración a los amigos y a ti, colega, compañero, que para diferenciar dos cosas que están permeando a nivel del mundo. Ajá. Cuando uno accesa en las redes, existe neuroteología. Sí. Y existe neuroteología cristiana con apellido. Porque la neuroteología es aquellas investigaciones científicas que distintos colegas en el planeta hacen para verificar los procesos espirituales que ocurren dentro del cerebro, pero desde la perspectiva de la espiritualidad de cada cual como lo sustenta o como cada cual la tiene, que no son credos de la fe cristiana. Amén. Y han hecho esos procesos de neuroteología para validar esos procesos de esa espiritualidad sin necesariamente entrar en la cristiana. Okay. Y el creador me llama a mí como neurocientífico a investigar esos mismos procesos que ocurren en el cerebro desde una espiritualidad, pero en nuestro caso particular, correcto, desde la fe cristiana, es decir, que tiene apellido. Apellido. Importante esa aclaración. Por eso Importante. es que se llama neuroteología cristiana. El cerebro y su vínculo con los procesos de la fe cristiana. O sea que debo entender que el Instituto de Neuroteología Cristiana tiene unos principios teológicos. Sí, la teología que se basa en las Sagradas Escrituras como la fuente normativa de fe y que nos proporciona todo el conocimiento, los entendimientos y las normas y valores que me hacen y me adaptan a la persona de Jesucristo como Señor y Salvador, que me ligan al Padre como Dios Supremo y que me ligan al Espíritu Santo como Consolador. Y como Paracleto que está en nuestras dimensiones de vidas vigentes. De la misma manera, también el Instituto de Neuroteología Cristiana
tiene unos principios científicos. Sí, claro, porque al ser un instituto en parte de naturaleza científica y en parte de naturaleza teológica, y esto es lo difícil, ¿cómo vas a ligar la teología con la ciencia? Pues en nuestro caso, en nuestro instituto, hemos logrado hacer estos esfuerzos que nos permiten hacer este vínculo, estos procesos que nos permiten alinear ambas conocimientos y lograr desde ese vínculo qué entendimientos me proporcionan cuando se consolidan ambas disciplinas, qué conocimientos nuevos me aporta, qué nuevos entendimientos podemos tener derivados de ahí, y por lo tanto me generan nuevas reinterpretaciones, Amén. tal vez cambios de paradigma. Correcto. Y tal vez nuevas perspectivas. Y claro, no es una perspectiva, no es un solo conocimiento, son múltiples procesos que de forma responsable entonces nos vamos a ir a estudiar en pos de ello, a comprenderlo, a ganar aprendizajes, a ganar lo que se llama experiencias en esos procesos, y que a la medida en que uno gana todos esos procesos, entonces se generan nuevos conocimientos. Y uno naturalmente puede compartir esos nuevos conocimientos a través de talleres, seminarios, conferencias y en este caso disciplinas de carácter académico como es la neuroteología cristiana ya en este nivel. Decíamos en el programa anterior, y obviamente ya usted lo ha cubierto, de que no hay tal cosa como una ciencia separada de la fe en el caso del cerebro. Claro, lo que hemos validado ante nuestra postura es que las ciencias salen del cerebro, pero la fe también salen del cerebro. Correcto. Y si ambas salen del mismo órgano, nuestra postura es que en algún lugar coinciden, que en algún lugar se vinculan y que en algún lugar armonizan. Armonizan. Y por lo tanto, parte de nuestra tarea en el Instituto de Neuroteología de Puerto Rico es buscar esos vínculos, buscar esas relaciones, pero buscar esos puntos donde armonizan, y esa armonización me crea nuevos entendimientos, Claro. me crean nuevas formas de comprender el origen de todo esto, y en consecuencia ganar aprendizajes, ganar educación, ganar perspectivas diferentes o formas diferentes de ver este asunto, y no como hasta tradicionalmente se hacía, que se divorciaba la fe de la ciencia, inclusive ámbitos a nivel del planeta las ven como enemigas. Correcto. O las ven como procesos mutuamente excluyentes, cuando en la realidad es que no habrían de ser así. Y el Instituto de Neuroteología está haciendo esos esfuerzos y esas labores para darle al pueblo cristiano y a la ciencia, a la fe, diciendo, mire, estos eran procesos que coincidían siempre. Siempre. Vamos a recapturar ese origen, ese primer sentido de la ciencia y la fe que se originó en grandes universidades hace muchos años, décadas atrás, siglos atrás, que decían la ciencia y la fe no tienen por qué reñir. Correcto. Pero claro, intereses diversos fueron separándola en el camino hasta que hoy día nos hemos encontrado en que casi la fe rechaza a la ciencia y la ciencia rechaza a la fe, cuando en la realidad es que había puntos de convergencia y puntos de entendimiento. Fíjese, usted me ha puesto a pensar que probablemente esto de que en un tiempo estuvieron unidas y luego se separaron, pudiera darse el caso de que haya sido debido a que muchos hombres de ciencia se divorciaron de Dios. Claro. Usaron la ciencia para tratar de negar a Dios. O para sus agendas, sus propósitos, y en ese lugar no estaba Dios y por tanto distanciaron. Y de alguna manera los cristianos ¿cómo es? Nos vimos influenciados. Nos vimos influenciados por afectados. esa, y dijimos, pues espérate, pero nosotros tampoco vamos a tener que ver con la ciencia. Claro, Y claro. tal vez, inclusive, el mundo no se benefició de eso. No. De hecho, una mención, y el Papa Francisco de ahora, yo no soy católico, pero tengo que darle un mérito, por lo menos abrir mi entendimiento, que hubo un pronunciamiento de Francisco en México en la visita reciente, a ver cómo la ciencia y la fe nuevamente se sientan a la mesa a repensar, a redialogar por los caminos que hemos ido, porque en el fondo ambas disciplinas
benefician a la humanidad. Definitivamente Y si el Espíritu ambas, Santo está en claro, esto. claro. Y si las ambas disciplinas benefician a la humanidad, ¿por qué no nos sentarnos a la mesa del diálogo para ver qué tú has aportado, qué yo he aportado, y dentro de nuestras aportaciones y frutos, ver qué cosas en común, en sentido paralelo, podemos hacer sin que tengamos que estar la clásica disputa? Es curioso, doctor, el Instituto de Neuroteología Cristiana es esa mesa. Ustedes han sintetizado Claro. ambas cosas, por lo menos están trabajando en eso. Sí, estamos trabajando de una forma explícita, de una forma pronunciada, de una forma intencionada. O sea, que esto no es una agenda casual de trabajo, esto es una agenda con misión, con visión, con objetivos, con metas. Correcto. Para lograr que la iglesia cristiana y la fe cristiana siempre habría tenido de las ciencias como herramienta para su desarrollo, no como las ciencias a un lado y la fe en otro lugar, porque claro, no hay beneficios de esa separación, pero sí hay mucho beneficio en cuando ambas disciplinas se pueden enriquecer mutuamente. Claro, claro. Otra de las cosas que habíamos mencionado en el programa anterior era la certeza que ustedes están, con la cual están trabajando, de que no se trata del corazón, que se trata del cerebro. Claro, claro. Y le decíamos a los hermanos que había habido una serie de experimentos que demostraban que el corazón es un músculo mecánico, biológico de procesos contractiles celulares. Que se dan, punto. Que se dan y las células miocitos que dominan el proceso cardíaco, que son de forma tubulares, Ajá. con los iones procesos que entran, lo que hacen son procesos contractiles. Es decir, que esos millones de células se unen todas en núcleos, en procesos ahí, y que trabajan para hacer el bombeo de sangre con los suministros al resto del proceso biológico, pero que cuando uno hace exámenes de electrocardiografía, no se registra ahí pensamientos, no se registra ahí memorias, excepto las células propias moleculares de ella para ese mismo proceso. Sí, pero ya eso sí, eso es científico. Claro, claro, pero no se registran ahí emociones y que por el contrario, el corazón es un acto reflejo de las emociones que vienen del cerebro, porque cuando una persona está en un brote emocional o en un proceso emocional, no se originan en el corazón, se originan en el cerebro. Y por procesos de comunicación entre el cerebro y el músculo del corazón y en un proceso reflejo, claro, el corazón reacciona como un proceso reflejo biológico, claro, pero no es el que causa las emociones. Las emociones vienen del cerebro. Y claro, se le adjudicó al corazón prácticamente el universo de muchos procesos que no le advienen. En ese programa llegamos a la conclusión por las expresiones suyas de que no hay ningún experimento o prueba científica que establezca que los procesos espirituales ocurren en el corazón. No hay prueba científica. Que científica. todo ocurre en el cerebro. Todo ocurre en el cerebro. Y de ahí la neuroteología va explicándole al pueblo cristiano y a la fe cristiana los entendimientos, el conocimiento, los procesos que validan esto. Y esto nos pone en perspectiva de que deberíamos, la iglesia cristiana, asumir completa responsabilidad por los procesos que ocurren en el cerebro. Sí, amigos, vamos a pasar a una pausa y enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Doctor Héctor Colón, en el programa anterior, usted meramente me dejó ver un atisbo de algo de su testimonio, pero me quedé con las ganas. O sea, y yo creo que los amigos que vieron el primer programa deben estar deseosos de saber lo que los cristianos llamamos el antes y el después. ¿Cómo es que usted llega a ser el fundador de algo tan importante como esto,
¿Cómo es que usted estudia neurociencia, se hace teólogo? Hábleme un poquito de su niñez. Me fui lejos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de lo Hábleme de que... Trujillo Alto. Vamos a hablar de lo que hizo el Señor en nuestra Amén. vida. Yo actualmente pues soy neurocientífico, trabajo con las ciencias neurológicas. No soy neurólogo, claro, el neurólogo es un médico propiamente. Un médico, yo soy ¿cómo? científico del cerebro. Okay. Y pues conozco el cerebro en todas las dimensiones propias. También soy teólogo en sentido que estudié doctorado en teología y fui profesor de teología. Amén. Y uno dice, wow, pero este es el después. Ese es el después. Este es el después. Quiero ahora informarle a los amigos el antes. Vamos a conocer a Héctor en aquella dimensión. Sí, el antes es este muchacho hace 40 años atrás, vecino del pueblo de Trujillo Alto. Allí en el pueblo de Trujillo Alto yo era un muchacho común, típico de pueblo, de casco de pueblo, ¿no? Con sus limitaciones académicas propiamente, con un bagaje de una familia que no habían ido a la educación, no tenían muchos grados. Y por lo tanto ese es el panorama y el ambiente que existe en mi hogar y dentro del foro de mi familia, donde la escuela y la disciplina de la academia propiamente no se tomaban en cuenta. Y yo crezco así, con estas limitaciones, siendo un niño de escuela elemental que me pasan por gracia de primero a segundo, que en cuarto, un niño que no me porté bien y la maestra para no tolerarme me pasa al quinto grado, pero con las lagunas de las deficiencias propias de los grados anteriores, porque no había pasado propiamente los grados. Sí. Y que en quinto, inclusive lo que se llama en quinto grado aquí en Puerto Rico, yo me colgué 2 veces. Y entonces repito el quinto y repito el quinto. Hizo un bachillerato en quinto. Hice un bachillerato en quinto, como uno dice por ahí, con lagunas y deficiencias académicas. En sexto apenas pude pasar y cuando estaba en sexto grado mi mamá se muere. Y por lo tanto vengo a ser un niño huérfano. Me salgo de la escuela, del sector escolar. Mi familia, mi tía tuvo que recogerme y de momento me veo en un campo propiamente donde hay ambientes de lechería, vaquería, de pasto y todo. Y como yo estaba fuera de la escuela, prácticamente yo lo que hice fue dedicarme a trabajar en la vaquería ordeñando vacas. Y a mis 18 años, para el público que lo sepas, yo era un ordeñador de vacas en una vaquería y de sector escolar y apenas llegué hasta el 8º grado. Ese es el cuadro físico, ambiental, circunstancial en que yo estoy. Me convierto a los 16 años al Señor Jesucristo y como me tocaba ir a trabajar a esa vaquería, pues algo que me pasó en el proceso fue que después de yo estar 2 años trabajando en esa lechería, de mis 16 a mis 18, todos los días, antes de entrar a las 4 de la madrugada al ordeño de vaca propiamente, yo me paraba en un claro que había en el bosque, en lo oscuro, en la intemperie, a tener unos momentos de adoración con Dios, siendo ese muchachito ingenuo, sano, de sector escolar, huérfano, de cuna pobre y de cuna humilde. Y allí una madrugada es que siento la experiencia de una revelación profunda, que se revela Dios a mi vida y me da la orden en un susurro, estudia. Eso fue lo que me dice en el susurro. Y entendí esa voz como de Dios, como del Padre, como penetrando mi espíritu, mi alma, mis pensamientos. Y sentí que tenía que obedecer esa voz del cielo que venía. Y ahí, a mis 18 años, comencé a hacer una obediencia a Dios que me dijo estudiar. Y que yo habría de estudiar lo que Él habría de poner en el camino, los distintos caminos. Y mire cómo estaba, a los 18 años, ya a los 19 prácticamente, empecé de cero a estudiar de nuevo, con todas las limitaciones, dificultades, carencias, crisis, impedimentos, pero yo estaba haciéndole la obediencia a Dios. En síntesis, pude estudiar, hacer la escuela, la universidad, inclusive me fueron abiertas las puertas, Dios me dio inteligencia y capacidades intelectuales, porque hice un bachillerato, maestría y llegué hasta doctorado, y en todo me gradué con honores.
Y al final cuando me gradúo de doctor en una disciplina como la teología propiamente en la Universidad de Estados Unidos, ahí es entonces donde Dios me pone como profesor universitario. Wow. Yo vengo a ser de ordeñador de vaca a los 18 años del sector escolar y prácticamente 11 años después estoy siendo nombrado en una universidad profesor de teología, teólogo de profesión, y de momento de estar 10 años en la academia, dando clases de distintas disciplinas, porque cuando tú eres teólogo no te limitas a la teología solamente. Claro. Yo da clases de filosofía, de ética y de lógica. En cualquiera de las disciplinas era versado en ellas. Y propiamente como académico de una universidad, el profesor de lógica, de la teología. Y después de esos procesos que yo ya entro a mis 40 y pico de años, a mis 44 años me pasó algo que yo jamás pensé que me podría pasar. A mis 44 años a mí me dio un infarto cerebral en ganglios basales. No me digas. Y yo quedé afectado con mi parálisis en este lado izquierdo, en ganglios basales, daño de un infarto cerebral isquémico. Y me diagnosticaron con distonia, que se te vía la boca, se te paraliza el lado, convulsiones episódicas, canalopatía cerebral y atrofias. Y yo estaba paralizado y el Dios que me había mandado a estudiar me dice, ahora te levantas como estás, de donde estás, y sigues estudiando que tú no has terminado mi obediencia. Y como yo estaba a mis 45 años, ya incapacitado, con seguro social aprobado, me tuve que levantar con lo que tenía y lo que era. Y él dijo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo estudie nuevamente? Y me dijo, ahora te vas a poner a estudiar tu propio cerebro. Y en ese proceso es que me voy para España, solicito en la Universidad de España y me aceptan a estudiar la neurociencia. Y en el proceso de estudiar entre una universidad, otra universidad, una tercera universidad, fue que finalmente en el proceso me voy sanando, porque Dios hace que el milagro ocurra. Me fui enderezando la boca, fui ganando conocimiento cerebral y ahí entonces me voy ganando los títulos de las neurociencias en las distintas universidades que tengo, hasta que al final me graduaron inclusive como experto en neurociencia. Yo tengo el título de posgrado doctoral de la Universidad de Salamanca, la mejor universidad de España, que dice que yo soy un experto en neurociencia. Wow. Certificado y validado por científicos de la universidad. Y ese es mi título. Y ahí terminó sano. Claro, para cuando terminé de estudiar años después, la obediencia al Señor, yo me fui sanando en el proceso a la vez que ganaba conocimiento neurocientífico, pero en ese proceso de que ahora soy un científico del cerebro, pero también soy teólogo, fue que fui comprendiendo cómo las experiencias de naturaleza espiritual que nosotros vivimos estaban vinculadas y estaban relacionadas con procesos neurológicos o neurocerebrales. Y ese entendimiento de esos vínculos y esa relación como una revelación divina que Dios me fue dando, la fuimos formulando, escribiendo. Yo estaba haciendo como 2 grados, el grado propiamente de la neurociencia y poniendo anotaciones de los entendimientos nuevos que yo iba ganando. Y al final, después de todos esos entendimientos, hoy día existen 60 conferencias de neuroteología cristiana. Fíjese, pienso que el Señor, siempre decimos, todo obra para bien. Todo obra para ese bien. derrame, Ese infarto. todo ese infarto, el Señor lo utilizó para motivarlo a usted a estudiar luego su propio cerebro. Sí, Esto es un fenómeno. De hecho, yo siento que soy un milagro viviente como y usted resultado. estudia el proceso cerebral. Mira, yo empiezo a estudiar como paciente. Yo soy paciente cuando empiezo a estudiar el cerebro. ¿Con qué mejor interés no lo pudo haber hecho? Pues claro, pues muy bien, mi hermano. Wow, wow. Porque en la universidad donde yo estaba, aquel quería estudiar el cerebro por ganarse un título, aquel otro por ganarse un conocimiento, aquel otro por ganarse más dinero en las empresas pero me preguntaron ahí, ¿por qué tú vienes aquí? Yo, no, porque yo quiero conocer mi propio cerebro, porque yo soy paciente. La verdad es que Dios está pasado. Eso mismo está pasado. Wow. Ok, ¿y cómo usted empieza a hacer esas conexiones? Claro, porque cuando fui estudiando la fisiología cerebral, la química que está en el cerebro, los iones, las conexiones celulares,
los procesos moleculares, la anatomía, fue claro, en un rigor muy científico, muy estricto, me voy dando cuenta, por revelación del Dios de los cielos, espérate, pero si es que cuando yo adoro, eso también está ahí. Y que como tengo conocimiento original de fuente primaria de conocimiento que me advienen por los mecanismos de las neurociencias, entendí el proceso espiritual. Porque cuando yo adoro, mi adoración ha incluido pensamientos. Cuando yo adoro hay memorias activadas. Cuando yo adoro hay recuerdos, hay estados atencionales, hay estados de conciencia, pero todos esos procesos son procesos en el cerebro. Y claro, entonces era como si Dios me abrió la dimensión del cerebro y me dijo, te invito a que veas lo que yo puse ahí. Wow, wow. Y eso que puso hoy, él sentí su revelación, su entendimiento, pero con fuentes originales y con conocimiento correcto, teológico y científico. Hermanos, vean algo. En el jovencito de Trujillo Alto que ordeñaba vacas, el Señor había puesto ya un paquetito. Sí. Y ese paquetito, gracias a la obediencia del doctor Héctor Colón, el Señor lo fue desarrollando. Sí, sí. La obediencia fue la llave, fue fue la la clave. claro. Usted se presentó ante el Señor, usted lo alabó y el Señor se le muestra y lo usa. Digo que lo usa porque gracias a que Él obedeció, hoy estamos disfrutando de todo un pensamiento de neuroteología un instituto, una cristiana. nueva disciplina académica mundial. Señores, si alguno de ustedes tiene alguna limitación, lo hago así porque no hay tal limitación. Claro. Si alguno de ustedes se cree bruto, si alguno de ustedes se cree que no, mi familia, los García no damos para más, si alguno de ustedes se cree que Puerto Rico no da para más, escuche al doctor Colón, ordeñaba vacas en Trujillo Alto, Y hoy en día, el barrio de la Trujillo. familia Iturregui, En la finca, finca. donde hoy yo vivo, en Encantada. Encantada. Miren las conexiones de Dios y miren cómo el Señor nos conecta, señores. Yo vengo de una familia humilde de Río Grande. O sea, señores, ¿qué más podemos pedir? Wow. Lo único que podemos pedirle es, Señor, ayúdame a ser obediente. Eso mismo, esa es la clave. Porque esa es la llave. Esa es la llave, esa es la llave. Si yo cierro la puerta de la soberbia y me entrego, se abre todo un mundo y ustedes lo han visto. Vamos a recesar unos minutos, unos segundos y volvemos con ustedes. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Francamente me llena de alegría su testimonio. Gracias. Pastor, pero quiero ir a una materia que me llamó mucho la atención cuando estuve en el primer congreso de neuroteología el día 20 en Trujillo Alto, 20 de febrero. En una de la conferencia, una de las suyas comenzó desplazando a Aristóteles. Sentido de percepción ejecutiva, percepción de la espiritualidad. ¿Cómo desplazamos a Aristóteles? Eso me llama la atención porque lo estudié en política. Claro, pues bien en resumido, ¿no? Sí. Hace 2500 años promedio, ¿verdad? Todas las aportaciones que hizo Aristóteles, que son trascendentales, entendemos que la más grande de las aportaciones es un paradigma que todavía hoy prevalece y es vigente, que fue el paradigma de los 5 sentidos. Ok. Esa fue la más grande de todas las aportaciones que hizo Aristóteles. Pero cuando uno reflexiona en términos de los 5 sentidos que tenemos clásicos y tradicionales, y yo meto a la especie humana ahí dentro de eso, y examino a nosotros como especie humana, el pensamiento que me viene es que vivir solo con 5 sentidos no me ensanchaban, sino que me limitaban. Wow, explíqueme eso. Porque muchas otras especies biológicas
están mucho más desarrolladas que nosotros en los 5 sentidos. Explíqueme eso. Muchas especies, los 5 sentidos en ellas son súper sentidos. ¿Ok? Wow. Y mire, hay cientos de la lista de especies biológicas. Voy a poner una, el olfato del perro. Oh, wow. Es un súper sentido. Está cerca de 20 a 30 veces más agudo que nuestro olfato. De hecho, algo que la gente desconoce, las papilas gustativas del cerdo están más engrosadas y están más ampliadas que las de nosotros, del cerdo. El gusto es un súper sentido en el cerdo, porque cuando uno piensa que uno le echa toda esa comida revolcada ahí y ella se está comiendo, el cerdo está percibiendo cada ingrediente en cada bocanada que le da y por lo tanto está sacando el máximo de las moléculas del sabor mezclada cuando se come esa comida de cerdo. O sea, wow, él está en un manjar. Por eso está comiendo. Y nosotros lo subestimamos de comida de puerco. No. Él está en cada bocanada, de toda esa mezcla, porque las papilas gustativas de él están súper desarrolladas. Y lo nota. Y otros, el águila te puede mirar un ratón desde 2 millas. Usted mire 2 millas por ahí para abajo. ¿Dónde te llega la vista? Yo no llego ni a 200 metros, yo creo. Pues claro, pues en este sentido, muchas especies biológicas están súper desarrolladas y los 5 sentidos en ellos son súper sentidos. Por lo tanto, yo no tengo como especie humana ninguno de los 5 sentidos, son súper sentidos en nosotros. Y si no son súper sentidos, entonces nuestra postura es que entonces la especie biológica deberíamos haber tenido o hay un sentido más grande que estos, pero ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Cómo lo descubrimos? Okay. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo percibimos? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo lo estudiamos? ¿Lo nota? Un montón de preguntas. Sí, ¿Cómo lo corroboro? ¿Qué procesos experimentales me toca hacer para saber que eso estaba ahí? Y en ese sentido, cuando yo como científico del cerebro me fui especializando en la fisiología de los pensamientos, porque el proceso del pensamiento es un proceso fisiológico. Claro. Y descubro que podíamos como especie humana percibir a través de los pensamientos. Y que los pensamientos, aparte de sus destrezas, sus capacidades, las habilidades y la facultad que me dotaba, también era un mecanismo de percepción. Es decir, que yo no me limitaba a percibir con los 5 sentidos, yo podía percibir con los pensamientos. Y cuando yo me doy cuenta de eso, digo, pero espérate, ¿qué yo puedo percibir con el pensamiento? Pues lo que es clásico y tradicional era, nosotros como especie humana hay una función cerebral que determina muchos de los asuntos de nuestra vida. Casi la totalidad en algunas personas, y eran las emociones. Las emociones. Las emociones determinan muchos procesos de nuestra vida. Sí. Pero para bien y para mal. Para bien o para mal, y que la ecuación o el elemento emocional, químico, cerebral, está presente en todos mis procesos de vida y de hecho en montones de decisiones. Y de momento cuando yo me hice la pregunta, pero ven acá, si las emociones son grandes procesos trascendentales a nivel de mi especie, inclusive que tenemos las emociones súper desarrolladas en comparación a las otras especies biológicas, la pregunta que me hice, ¿cómo y con qué mecanismo yo percibo mis emociones? Y la pregunta bien lógica, mis emociones son procesos químicos en mi cerebro, en mi sistema límbico interno, mis emociones, que nadie las sabe cuando se me activa una emoción. Claro. O se me activa un sentimiento dentro. Pero yo no percibo esa emoción con mi gusto, o con mi olfato, o con mi tacto, ¿lo notas? Sí, sí. Porque estos 5 sentidos son los que me conectan con el mundo, pero no me conectan con mi ser interior. Ok. Me dejaban mecanismos trascendentales en la especie humana sin mecanismos de percepción. Y de momento me doy cuenta, no, mis emociones, yo no las percibo ni con gusto, ni con tacto, ni con olfato. Mis emociones yo las percibo con mis pensamientos.
wow. Y si las percibo con mis pensamientos, era que la función perceptiva de los pensamientos eran parte del proceso del pensar, y ahí descubro lo que se llama el sentido de percepción de las emociones, que es con el pensamiento. Pero entonces cuando sigo elaborando la investigación me doy cuenta que mis emociones, que mis memorias, que son el cúmulo de memorias mías propias, pero también son el cúmulo de memorias de un montón de personas, de un montón de procesos que yo he ido adquiriendo. Y por lo tanto, cuando yo tengo un recuerdo sobre memorias, que sea mía o de otras experiencias, ¿cómo yo percibo mis memorias? Pues mis memorias yo no las percibo con mi gusto, ni con mi pensamiento, ni con mi tacto, pues yo no puedo tocar mis memorias. Okay. Por tanto, las percibo con mis pensamientos, ¿lo notas? O sea, que el pensamiento viene siendo un sexto sentido. No sexto. No estoy hablando de sexto, porque mira el detalle. Cuando empiezo a descubrir todas las capacidades perceptivas, que eso le llamé fisiología perceptiva de pensamiento, okay, descubro que hay 6 nuevos mecanismos de sentidos de percepción debajo de la sombrilla de los pensamientos. Es decir, que con los pensamientos yo podía entrar en mecanismos de percepción de 6 renglones trascendentales en mi vida, como es la autopercepción, la percepción de mi espiritualidad, la percepción de mis emociones, la percepción espacial. Por ejemplo, García, mira, cuando tú percibes espacialmente, por ejemplo, a través del tiempo y las edades, es que tus pensamientos van tomando las memorias, activándolas como puentes de percepción hacia atrás. Inclusive, si yo sé del Señor Jesucristo, es porque miles de memorias han ido consolidándose, okay, y que mi pensamiento utiliza las memorias como proceso espacial de percepción hasta ir a la percepción de Jesucristo mismo. Y ese es mi mayor mecanismo de percepción espacial. Y eso se llama sentido espacial de percepción a través de mi mecanismo fisiológico de pensamiento. Entonces, cuando yo descubro finalmente que hay 6 nuevos mecanismos fisiológicos de percepción, como son 6, y que atañen a nosotros como especie humana, entonces tomo esos 6, le pongo un título que es sentido de percepción ejecutiva. Y ahí se lo adjudico a la especie humana, y que como estos son tan grandes, tan sofisticados, tan importantes y tan trascendentales, entonces los coloco en primer lugar y cojo los 5 sentidos de Aristóteles y los desplazo a un segundo lugar en relación a la especie humana. Y de ahí la conferencia se titulaba Desplazando a Aristóteles, que era el paradigma más viejo de la existencia humana. Por lo tanto, con el sentido de percepción ejecutiva que arropa estos 6 nuevos sentidos, los pusimos en primer lugar y hemos desplazado la teoría de los 5 sentidos de Aristóteles a un segundo lugar en relación a la especie humana. No desaparecen, siguen ahí. Pero en todo, pero en lugar lo de importancia, que es supremo es el pensamiento. Todo es con el pensamiento. Y que en ese sentido, al ser con el pensamiento, como eran procesos fisiológicos. Déjeme ver si puedo usar un ejemplo. Véame como un discípulo. Okay. Si yo estoy mirando algo, yo puedo estar pensando sobre lo que estoy mirando. De hecho, claro que sí. Si estoy oliendo algo, lo mismo. Sí. Si estoy escuchando... Puedes pensar sobre eso. ¿Qué más? De hecho, visión, tú ves con visión... el sabor. El sabor, todo. Entonces, ese pensamiento que percibe todas las entradas de los estímulos de los 5 sentidos, es el último de los sentidos, que se llama sentido de integración o de percepción sensorial. Okay. Sentido de percepción sensorial, que es el último de los sentidos que encontramos en los pensamientos, porque los agrupa. O sea que la clave es el pensamiento. La clave es el pensamiento. Si me permite, podemos concluir aquí
que por eso es tan importante cuidar nuestros pensamientos. Porque, de hecho, yo he proclamado que la obra más delicada que tiene el ser humano es cuidar sus pensamientos. Y he redefinido el verso aquel que dice en la Escritura, sobre toda cosa guardada. Yo no digo guarda tu corazón, sino guarda tus pensamientos. Porque ese es el ser interior. Claro, porque ahí es que se consolida todo el ser interior y a través del pensamiento es que yo me conecto con la eternidad y con el Padre. Wow, yo creo que vamos a tener que hacer como 10 programas, pero está bien, estamos en el segundo. Vamos a hacer una pausa, amigos, y enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. Doctor, luego de ese tercer segmento tan intenso, por añadidura, tengo que preguntarle, entonces, ¿cómo es el proceso del pensamiento? Pues el proceso del pensamiento, como lo habíamos explicado en el primer programa, el pensamiento, número uno, es lo que me autentica a mí como un ser único en el planeta. Porque nosotros somos definidos a causa de las formas de pensamiento. Pero el mismo pensamiento que me define a mí como un ser único, porque nadie piensa igual que yo. Claro. Nadie va a pensar igual que yo y nadie va a pensar jamás igual que yo. Pues por lo tanto, esa función del pensamiento fue el modo en que Dios se garantizó para sí que cada individuo habría de darle cuenta a Dios de sí desde su plataforma individual. Porque si con el pensamiento está la garantía de que yo soy un ser único, ese fue un mecanismo que utilizó Dios para que yo no pueda darle excusa por otros o justificación por otros, sino que tú me tienes que venir delante de mí. Y que así que, según el hombre piensa, la Escritura dice, así es Él. Por lo tanto, todos mis procesos espirituales, toda mi relación con Dios, todos mis procesos en los cuales yo me vinculo a la eternidad, todos los procesos que me hacen entender y descifrar, comprender y significar la verdad de Dios, son procesos que se dan en el pensamiento. Porque el pensamiento no solamente me da la facultad para yo reaccionar a algún evento, estímulo que venga, sino que el pensamiento define mis valores. Ahí se da el proceso de autenticar mi personalidad. De hecho, mi personalidad está definida por el modo y las formas del pensamiento. Correcto. Pero dado que esos pensamientos es una facultad que yo tengo, que no me proviene de mí ni de la evolución, porque en la realidad, en la eternidad, antes de que fueran todas las cosas, Dios pensaba. Claro. Y que Dios tomó de su propia facultad de Dios pensante y puso en miniatura dentro de mí esa facultad de pensar. De manera tal que desde esa plataforma de que yo también podía pensar, entonces yo podía darle respuesta a Dios a sus modos de pensar. Y que eso es una facultad que proviene de mí, de las fuentes de la misma eternidad. Y yo tengo completa responsabilidad por lo que yo tengo en los pensamientos y por el contenido de los pensamientos. Y que para yo poder entender a Dios, comprender a Dios, significar a Dios, interpretar a Dios, replicar a Dios a mis modos de vida, yo tenía que conectarme con Él, pero con Él en una intimidad a través de los pensamientos. Conectarme con Él en procesos de comunión santa, porque en la medida en que Él me revela su comunión, me hace experimentar su comunión, su santidad, su naturaleza, su carácter, como mis pensamientos son ilimitados, porque no se limitan a esta fisiología, a esta anatomía, mis pensamientos habrían de elevarse por la flexibilidad que ellos tienen, la plasticidad que ellos tienen, y ahí yo venía a comprender esa verdad de Dios
que me catapultan mis pensamientos, asuntos de la eternidad o asuntos en el más adelante que yo, porque para que después mis pies fueran a alcanzar lo que mis pensamientos pensaban. Claro, ¿Okay? claro. Porque yo no puedo llevar mis pies donde mis pensamientos no han estado primero. Eso es así. De hecho, la idea La idea viene primero. Claro, y después yo le pongo estructuras, le pongo mecanismos, le pongo métodos y la Y ese es el convierto. proceso creativo. Y ese es el proceso creativo. Yo siempre cojo en el seminario, le enseño una botella y le digo, mire, esta botella, antes de ser una botella, fue un pensamiento. Claro. Pero cada cosa que hay aquí, esa silla, Fue un esas luces, pensamiento. todo fue primero un pensamiento. Y se pensó con un propósito. Y se pensó con una intención, con una definición. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo plasmar a Dios en este mundo si no es que lo pienso primero, que me conecto con Él en el pensamiento, que Él me revela sus intenciones, su propósito, y que me da y me cuadra el propósito por lo cual yo vine a esta existencia? En la realidad fue porque yo, antes de ser acá arriba, acá abajo, yo fui un pensamiento allá arriba. De Dios. Y que cuando yo me uno al pensamiento original que Dios, el propósito que Dios tenía, entonces yo, la razón por la cual yo vivo en esta existencia, la encuentro no aquí, la encuentro allá arriba. Allá. Y que Dios me dimensiona a través de los pensamientos que me impulsan, y que me impulsan no por un impulso biológico, sino que me impulsan, y que para yo ser impulsado tengo que ponerle metas, objetivos, tengo que trazar planes, tengo que trazar ideas, proyecciones, y ahí alineo mis emociones a ese proyecto de vida espiritual. Ahí alineo mis capacidades, ahí alineo mis facultades, mi intelecto, mis títulos, ahí lo alineo todo, porque me voy en pos de alcanzar el propósito divino de Dios. Tomé una nota en el Congreso que decía, un pensamiento provoca una sensación. Claro. Una sensación se convierte en un sentimiento. El sentimiento provoca una reacción. Claro. La reacción provoca una actitud. Claro. La actitud provoca una decisión. La decisión lleva a una acción y la acción acarreará una consecuencia. Claro. Y al final la acción se convierte en conducta, en conducta, en comportamiento y en ejecuciones. Que me aleja o me acerca a Dios. Claro, pero todo empezó por un pensamiento. Por un pensamiento. ¿Será importante, hermano, la manera en que pensamos? Delante de Dios, si pretendemos y queremos tener una sólida y espiritual relación con Dios, nuestros pensamientos tienen que asumir completa responsabilidad de ese proceso. Porque no puedo divorciar mis pensamientos de mi relación con Dios. Correcto. No puedo estar sumergido en problemas, en crisis, en angustia, en asuntos que envenenen y mancillen mi vida y pretender por otro lado tener relación con Dios, porque no son compatibles. Porque Dios, para cambiar algo de mi vida o para cambiar algo fuera de mi vida, primero tiene que cambiar mis pensamientos. Correcto. Claro, también no lo debo excluir a Él de esos procesos de crisis. Claro. Si estoy pasando el proceso de crisis en relación íntima con Él, la cosa es distinta. Claro. No me desespero. Claro. No me siento abandonado. Claro. Y de hecho, algo que yo le comenté bien breve es que cuando yo le oro a Dios para que Él me dé una respuesta o me ayude a avanzar, la mejor de las contestaciones que Dios me va a dar va a venir a través de mí mismo. Correcto. Porque me va a usar a mí para colocarme en el lugar con la persona en el momento perfecto, y que cuando yo veo la respuesta de Dios cumplida, ahí está la contestación, pero por cuanto fue a través de mí, eso me hizo ganar aprendizaje, eso me hizo ganar educación, eso me hizo ganar nuevos entendimientos, eso me hizo ganar nuevas perspectivas, eso me hizo madurar, eso me hizo comprenderle. Mira todo lo que estoy ganando antes de que Dios me dé una respuesta. Usted me está confirmando un libro que para mí ha marcado mi vida. Se llama Los tejidos de Dios, de Rabbi Zacarías. Y es eso, cómo el Señor teje nuestras vidas. Esta amistad entre nosotros, ese congreso que yo fui, cómo mi esposa se sintió confirmada, todo. Claro. No nos damos cuenta si no estamos en relación con Él.
Claro. Pero si estoy en relación con Él, ya tengo un sentido agudo Claro, de lo que está claro. pasando al lado mío, alrededor mío. De hecho, te declaro que el sentido de percepción ejecutiva es un regalo que Dios tiene para Amén. ti y para todos los amigos que nos Amén. escuchan. Es llevar la mente a otro nivel, A otro nivel mucho más poderoso, y profundo. y que si lo hacemos en obediencia, de Claro. ninguna manera reta a Dios. Claro, al contrario, se ensancha en Dios nuestros pensamientos, porque al comprender más a Dios, mis pensamientos se ensanchan más. En ese sentido, ¿se impone una reforma espiritual, Sí. doctor? Finalmente lo que quiero decirle es que para entender a Dios hay momentos dados que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Si los entendimientos que hemos tenido nos han llevado a relacionarme más con Dios, a solidificarse más con Dios o a estar atascado. Cada cual tiene que responderse a sí mismo. Y si hemos visto que no hemos avanzado, que como Puerto Rico se derrumba y la iglesia no es la respuesta, eso significa que con lo que yo he tenido no me ha permitido yo ser la respuesta de Dios, porque para esta crisis que tiene el pueblo de Puerto Rico, para esta hora, quien tenía que haber sido la respuesta era Dios a través de su iglesia. Amén. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia tenía que haber sido la respuesta. Y esto, ¿Todavía hay oportunidad? Sí, claro, claro. Pero tenemos que decir, si lo que ha aprendido hasta ahora no ha sido la respuesta, entonces yo tengo que desaprender lo que he venido aprendiendo y entrar en una reforma espiritual. Ahí estamos, repensar a Puerto Rico. Ahí hay que repensar a Puerto Escuchaste, Rico. Y hay que mi amada repensar, esposa, repensemos a Puerto Rico. y hay que Qué bien. repensar nuestra relación con Dios. Porque nuestra relación con Dios no era para que Dios girara en torno a mí, a mis necesidades, a mis situaciones, y que la mayor de mis oraciones no fuera Dios, dame, 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 dame. La reforma espiritual consiste en que el mayor propósito por la cual yo oro es para conectarme con Él, para tener intimidad con Él, para tener comunión con Él y garantizar que Él es la fuente de Él mismo para usarme a mí, no para yo llevarle a que Él me provea mi agenda, que me sane, que me cure, y aunque no es malo eso, pero el propósito más grande y primordial por la cual una persona habría de orar era buscad primeramente el reino y lo de demás, Dios y las demás cosas la vienen por sanación, añadidura. Todo la viene cuestión por añadidura. monetaria es añadidura. Todo es añadidura, pero sin Gloria a querer Dios. las oraciones se agarraron para poner las añadiduras primero. Correcto. Y la relación con Dios después. Correcto. Dejar de ser cuponeros espirituales. Dejar de ser mantengos espirituales. Mantenidos espirituales. Por ejemplo, a veces esa de, ora por mí. Y yo he tenido amigos que yo le he dicho, pero tú sabes orar. Claro. No te voy a negar orar por ti, pero tú sabes orar, tú tienes relación con Dios, entra. Es responsabilizar a cada cual del proceso de la oración que tiene que ir por los méritos de su propia rodilla delante de la presencia. Y por de eso el cristiano no necesita intermediarios. Claro, claro, porque en Bien Cristo lo ya dijo no. Muy bien. Lutero, ¿no? El hombre está directo con Dios. Claro. Lo que pasa es que hemos perdido la conexión. Claro, entonces cuando perdemos la conexión tenemos que buscar a alguien que interceda por mí. Correcto, porque se me olvidó cómo hacerlo. Claro, y tengo que buscar otro más espiritual que yo para que me ayude. Yo tenía un amigo que me decía, Eddie, te voy a presentar este problema porque tú tienes un hotline con Dios. Él decía que yo tenía una línea directa con Dios. Era mi oración. Y yo le decía, oye, pues si el mismo teléfono lo tienes tú, claro, úsalo, marca y llámalo. Pero no enganche, dejar el teléfono desganchado para que él te conteste. O sea, el mismo poder lo tenemos todos. Claro, claro. Pero hemos perdido esa fortaleza. Ese vínculo, ese enlace que me incapacita de mis propias rodillas ir delante de Dios y por lo tanto tengo que acudir a las intenciones, a las oraciones de intercesión de otros. Correcto. Y en ese sentido perdemos libertad el entendimiento, en la libertad, el aprendizaje, la madurez que Dios me la habría de dar cuando por los méritos de mis propias rodillas yo acudir delante de la presencia de Dios. Amigos, lamentablemente se nos terminó el tiempo. No dejen de conectarse con el Instituto de Neuroteología, www.institutodeneuroteología.com. Y estén pendientes, amigos,
ya que ellos están dando cursos constantemente. Doctor, de nuevo, muchas gracias. Gracias, amigo. En una futura ocasión, que espero que sea próxima, haremos un tercer programa para la gloria de Dios. Amigos, Alerta Cristiano, Dios les bendiga. Dios les bendiga.